Buenos días, mis amados hermanos. Tengan un cordial saludo. A nombre de Narcisa de Jesús Martillo Morán, quien les invita a estar unidos en su dulce rebaño, como de costumbre lo solemos hacer, para hacer nuestras peticiones, intercambiar ideas. Me gustaría cambiar la modalidad de que hagamos nuestras peticiones, oraciones, preguntas para responder, quizás alguna inquietud tengan ustedes sobre algo, a qué se refiere la página, a qué se refiere mi emisora y radio. Um, por eso los invito en el dulce rebaño, al dulce rebaño Narcisista de Jesús Martillo Morán. En el santo nombre Narcisista de Jesús Martillo Morán, recemos el Padre Nuestro, porque Narcisista de Jesús siempre estuvo junto a nuestro Señor Jesucristo con fe perpetua hacia Él, el cual entregó su corazón con su divino amor desde el principio de su vida en un momento de éxtasis. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Como les estaba comentando, mis amados hermanos, en este momento eh, también quisiera comentarle de que hay muchos seguidores, muchos hermanos que quieren saber un poco más de la historia de Narcisista de Jesús Martillo Morán. Pues yo les invito a que entren a la página principal de Narcisa de Jesús Martillo Morán. Les invito a que entren en la parte izquierda, dice nota. Ahí tengo historia sobre Narcisista de Jesús, para que sepan fecha de vida, fecha de cuando murió, cuando fueron, o sea, hay bastante sobre la historia de ella. También hay sobre cuando se hizo santa, cuando los pasos que dio durante su vida. Este, hay muchas cosas, muchos entretelones que muchas veces por, por varias razones no los conocemos. Entonces les invito a que pueden entrar y leer para que conozcan más sobre la vida de Narcisista de Jesús. Además, en breve rasgo, le podría decir que Narcisista de Jesús fue una niña descendiente de dos, dos señores padres, de familia adinerada. El señor padre Pedro Martillo, y la señora esposa también, eran una familia bastante adinerada, bastante pudiente. Y a pesar de eso, ellos eran una familia humilde, sencilla, que se sentían comprometida con todas las amistades que estaban cerca de la hacienda San José. No les importaba que así fuesen personas
que no tengan dinero, no tengan cómo vivir, pero para ellos no había ninguna diferencia de económica. Para ellos todos eran iguales. Cuando hacían sus fiestas religiosas, familiares, a todos los invitaban y jamás tuvieron un mal modo para nadie de sus invitados ni de sus trabajadores. Narcisista de Jesús pertenecía a un grupo de 9 hijos que tuvo la familia Martillo Morán, de la cual ella estuvo desde que estuvo muy pequeñita. Nunca le agradaban las cosas del mundo, las cosas que ella más le apasionaba era aprender a leer para poder leer y saber sobre la vida de Marianita de Jesús, porque ella siempre escuchaba que el papi y la mami, o sea, los señores padres, eran muy devotos de Marianita de Jesús, Azucena de Quito, y entonces ella se inquietó y se inclinó en ese amor divino a Marianita de Jesús, en el cual ella y el niño divino también, porque ella desde el principio, desde que estaba muy pequeña, se enamoró de una forma religiosa, de una forma espiritual de Cristo Jesús, como lo que nosotros lo conocemos como cuando era el niño Dios, la cual también le hacían las festividades la familia Martillo Morán. Entonces Narcisista de Jesús, desde muy pequeña, cuando hacían sus reuniones familiares, ella siempre no le gustaba participar de las reuniones familiares, sino que le gustaba más bien estar orando en su alrededor en la hacienda San José, a orilla en el Guayabo, perdón, y también ella también estaba también en el patio de su casa cerca. Nunca jamás se avergonzó, nunca sintió vergüenza ni complejo de decir: esta es mi casa, una casa humilde de caña, una casa de campo, que a pesar de tener tanto dinero, la familia Martillo Morán, la humildad reinó en ellos y siempre ellos tuvieron su casa, su vivienda, digamos, su casa, su vivienda en el campo, ¿no? Igual como decía mi padre, quien en vida fue mi padre personal, terrenal, él decía: donde quiera, como esté, vestido como sea, siempre soy. Él llamaba Francisco, pero él lo llamaban Panchito, Panchito Loor, no dejo de ser. Y hasta la actualidad, mi papá, aunque está ante la presencia de Dios, hace muchos años atrás, las personas lo recuerdan con cariño y con una grandeza espiritual. O sea, digamos, a papá siempre lo recuerdan las personas como una excelente persona, que lo han valorado mucho, y gracias por eso a todas las personas que quizás en este momento estén conectados de mi tierra santa, el Carmen Manaví, Ecuador, la Puerta de Oro,
todos lo saben, mi papá fue muy conocido en mi tierra sagrada, en mi tierra santa, el Carmen, Manabí, la Puerta de Oro. Y, o sea, yo se lo menciono porque yo sé que hay muchas personas del Carmen Manabí que me siguen, ¿ya? Me siguen en mi página, me siguen en mi radio, ¿no? Y me conocen muchísimo porque yo ahí me crié desde que estaba muy pequeñita. Tuve mi niñez, mi juventud y hasta que me casé. Bueno, entonces, mis amados hermanos, este, Narcisita de Jesús, así también era, o sea, era una niña humilde igual que su papá. Ella se rehusaba, dice, a la fiesta, a las cosas del mundo y se dedicaba a rezar en el Guayabo, donde que hasta la actualidad todavía prevalece en la hacienda de San José en Nobol, Guayaquil, Ecuador. Demos gracias a Dios porque el templo de Narcisita de Jesús se hizo en su tierra sagrada, en su tierra santa, en su tierra natal, ¿ya? Donde ella nació, donde ella se crió, donde ella desde muy joven estuvo ahí hasta que se fue a Perú, ¿no? Hasta que se fue a Perú. Cuando estaba ahí en Nobol, ahí ella aprendió a tocar la guitarra, aprendió a bordar, aprendió catecismo, ¿no? Entonces ella de todo lo que iba aprendiendo, iba enseñándole a sus amiguitos todo lo que ella sabía. Ahora, otra cosa, Narcisita de Jesús también quería aprender a leer porque ella quería ser ilustrada de las cosas de Dios. Entonces, por eso Narcisita de Jesús, como en ese entonces no había la oportunidad casi de poder estudiar afuera de casa, los papás le, la cogieron y le contrataron una maestra particular para que le enseñara a leer y a escribir a Narcisita de Jesús. Ella no fue a la escuela nunca, ella tuvo maestra particular en su hogar. Ella de lo poco o mucho que aprendió, pero sí lo supo aprovechar y aprendió a leer y a escribir y a discernir la santa palabra, y entonces empezó con sus amiguitos a darle lo que es catequesis, lo que es catecismos. Por eso ella fue muy seguida por sus amigos, porque ella era tan cariñosa, tan amorosa, tenía una forma sencilla de enseñar todo lo que ella sabía. Ella desde muy pequeña daba catequesis en el campo, ¿no? En el patio de su casa y también alrededor de su hogar. También ella enseñó catecismo y enseñó a todos a tocar. Ahora, ella le gustaba tocar la guitarra de una forma tan especial que nadie podía, o sea, como lo poco que aprendió. Sin embargo, Dios le dio la potestad de que ella pueda
tocar la guitarra de una forma melodiosa y maravillosa. Total es que tocaba la guitarra a una perfección única, que ella tenía esa habilidad de poder tocar la guitarra como que si fuera una excelente profesional en guitarra. Entonces ella cantaba canciones y los versos para niños, en el cual eh, el que más le agradaba de todo, uno que no sé si lo habrán escuchado, ese que dice, yo sembré el agua, la hierba buena, donde el agua no corría, y entregué mi corazón a quien no lo merecía. Era un verso que le encantaba cantarlo, tocarlo, y además también canciones para el niño Dios, ¿ya? Y todos los niños se sentían felices de escuchar sus cánticos, que ella lo hacía de una forma, digamos, continua, porque ella lo que le llamaba la atención es solamente estar hablando y disfrutando de las cosas de Dios. Tantas cosas surgieron en ella que una vez en un pasaje que data la historia de Narcisista de Jesús, una vez Narcisista de Jesús se fue al campo y en ella surgió un milagro de que se fue alrededor, ya pasaba, ya era muy tarde, había un torrencial aguacero, una fuerte lluvia, y los papás ya estaban preocupados, las hermanas preguntaban, ¿y dónde está Narcisa? ¿Dónde está Narcisa? No está. Entonces, ¿qué hicieron? La, la iban a buscar al campo ya, y entonces ella se presentó ante la presencia de sus padres, y mientras ellos muy mojados estaban de buscarle por ahí primero alrededor de la casa, porque el agua era una muy copiosa, ¿no? Entonces ellos estaban mojados y Narcisita de Jesús estaba seca, totalmente seca. Y le dice, Narcisa, ¿dónde has estado? Papi, yo estaba por el campo. Entonces cuando le dice, ¿cómo por el campo? Si no tienes nada, estás seca, no te has mojado ni una gota. Entonces es un milagro que Dios la protegió de la lluvia. Imagínense toda la casa mojada, todos los familiares mojados, y ella solamente estaba seca, Narcisista de Jesús, ¿no? Y decir que en ella obró Dios Padre Celestial, que no se moje, ¿verdad? Entonces, después de eso, y así hubieron muchas cosas maravillosas, Narcisista de Jesús viene y pasaron los años. Ella venía acá a la capilla de Endobol, aunque era lejos. Cuando la traían, le encantaba, era uno de los mejores paseos que podía tener en su vida, en Daule. Entonces, incluso ahí se preparó para la primera comunión, y después, ya de tantos años, cuando murió su mamá primero y su papá, allá ya no estaba nadie, solamente las hermanas, y ella se había quedado, desde que murió la mamá, se había quedado para ayudar a criar a sus hermanos pequeños que habían quedado después de
que su señora madre había fallecido por un parto. Y, y luego el padre espiritual, el que le daba las enseñanzas acá en la capilla de Nobol, de Daule, allá en Nobol. Entonces él le dijo que, que si alguna vez en su vida desearía ir, quería hacer por el camino, quería seguir el camino a la santidad. Entonces ella le dijo que sí, que sí le gustaba, que ese era su mejor anhelo, su mejor deseo. Entonces el sacerdote le dijo que bueno, que sí le iba a llevar. Pero tanto fue así que no pudo realizar ese viaje con él de una forma normal porque se enfermó de un problema grave y más bien tuvo que decirle a Narcisita de Jesús que si lo podía acompañar para que lo ayude a atender. Era un problema pulmonar. Entonces Narcisita de Jesús lo acompañó. Pero resulta que el sacerdote no resistió la enfermedad y se quedó sin su sacerdote de espiritual, ¿ya? Su sacerdote a quien ella con él se confesaba, con él estaba y con él era que se pensaba ir a emigrar a Perú, ¿no? Para santificarse ya. Pasó el tiempo y después igual vino otro sacerdote y le dijo que sí la iba a llevar, la llevó. En el momento que Narcisita de Jesús se quiso ir ya le tocó viajar a Perú. Entonces le habló a los hermanos que ella quería viajar a Perú, hacer la misión. Entonces los hermanos le decían, no, mira que no queremos que te vayas, no queremos que nos dejes, ¿cómo te vas a ir? ¿Qué va a querer? No te vayas, Narciso, no. Dijo, no, ya decidí irme y me voy. Y los hermanos lloraban, le decían, Narcisa, Narcisa, ¿qué vas a hacer? Narcisa, por favor, no lo hagas, Narcisa. Desiste lo que has decidido. No, ya no puedo, decía Narcisito. Y ella dijo, no, con lágrimas en los ojos, pero igual cogió su prenda de vestir, la llevó en un maletín y igual se fue a remo de canoa. Primero salió hasta la ciudad de Daule y de ahí después emprendió viaje al Perú. Eso fue en la última vez, pero primero, el primer viaje que estuvo fue aquí a Guayaquil, Ecuador, donde una familia bien adinerada también estuvo aquí por primera vez antes de irse a Perú. Aquí estuvo donde una familia que estaba junto a la catedral, donde ahora es el Hotel Continental en Guayaquil, Ecuador. Y de ahí, entonces, estuvo por mucho tiempo, le dieron una recámara muy bonita, muy elegante, porque se robó el cariño de ellos, pero de ahí ella no, como no le agradaban las cosas de que sean muy lujosas, muy que tengan mucha
muchos detalles, muchas cosas así. Entonces ella le pidió a la señora que por favor que le den un espacio más sencillo, pero no había dónde, porque todas las recámaras, o sea, los cuartos, las habitaciones estaban muy bonitas. Entonces ella buscó y encontró un lugar, un espacio que era debajo de una escalera que estaba ahí. Entonces le pidió a la dueña de casa que le dé un espacio debajo de la escalera para poder ella dormir. Le dijo, ¿cómo? Y le decía a la señora, pero ¿cómo, Narcisita, vas a dormir ahí? Duerme nomás en la recámara que te di. No, dice, dime ese pequeño rincón para poder estar ahí. Entonces ya tanto, bueno, ella cogió, bueno, tanto rogar, explicó, entonces la señora le dijo que bueno, que estaba bien, no quería hacer sentir mal a Narcisita, y ella le dio el rincón que ella necesitaba, y ahí le cogió y ¿cómo es? Ella recogió, arregló los trastes, las cosas guardadas que tenía en el rincón. Narcisita arregló el cuarto y para dormir ahí en un espacio pequeño, reducido, ¿no? Porque eran muy pocas horas las que iba a tener que estar ahí. Razón porque Narcisita de Jesús se iba todos los días a la catedral aquí en Guayaquil, ¿no? Se iba a la catedral a, a buscar a los enfermos, ayudar a los más necesitados. Y entonces ahí todos los días llegaba ahí, entonces hasta que se hizo amiga también con otras hermanitas ahí, entonces ahí con ellas hacían la misión de ayudar al prójimo. Ya después de esto es que recién ya viaja al Perú, ahí sí viajó a Perú, de aquí de Guayaquil, con un sacerdote se fue a Perú, allá llegó al convento del monasterio de las hermanas carmelitas, creo que era algo así. Es digamos, es un lugar un convento, ¿no? Entonces ahí, entonces llegó la Cita de Jesús y se encontró ahí poco a poco fue conociendo a tres hermanitas más, las cuales vestían las otras chicas vestían con ropas humildes y ella se sentía mal porque estaba vistiendo muy elegante, muy fina, porque claro, pues como ustedes saben, Narcisita de Jesús tenía muchas prendas de vestir demasiado elegantes. Una porque el papá tenía dinero, otras porque también le regalaban y ella nunca decía que no, las recibía con cariño. Entonces, había personas por agradecimiento le daban prenda de vestir y ella sí se las ponía, pero se sentía mal porque veía que las otras hermanitas eran muy humildes, y ella quería ser igual a las otras, eran sencillas, ella también quería ser igual que ella, para que no haya diferencia de que ella iba a estar demasiado elegante y las otras hermanitas estén vestida de una forma muy humilde. Entonces, de ahí ella le dijo a las hermanitas, le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a tratar de cambiar de forma de vestir porque estas prendas de vestir están muy jugosas y no estoy de acuerdo en ponérmela. No, y le decía a las hermanas, no, está bien, te ves linda, te ves muy bien. Entonces ella dijo que no, que iba a cambiarse. De ahí un determinado día ella, como sabía, era bien adiestrada, bien conocida, bien entendida o sea, aprendió mucho de costura, de coser. eh, Cogió un traje que le habían regalado, un traje negro, y ella lo cogió, lo arregló, ¿no?
y con eso empezaba a vestirse de negro. Como las otras amigas también de ahí, cerca, que estaban ayudando a las personas más necesitadas, vestían de negro, entonces ella, por el hecho de estar vestida de negro, también se las conocía como este, las hermanitas este, vestidas de negro, ya, porque ellas vestían de negro. Entonces, ¿cómo es? O sea, como quien dice las hermanitas tal, o sea, un nombre digamos, por la forma de vestir, por la forma de hablar, por la forma de expresarse o lo que sea, ¿no? Ya, entonces así se las conocía a ellas porque estaban así con Narcisita de Jesús vestida de negro. Ya, entonces ellas, las tres, hacían la misión de ayudar a todas las personas que del alimento que a ellas le daban, lo compartían con los más necesitados, con los pordioseros, con las personas que no tenían quien les ayude, y también ellos compartían todas sus prendas de vestir también. Cuando muchas prendas de vestir tenían, también le daban a las otras personas que no tenían muchas prendas de vestir, entonces también le regalaban. Y bueno, duró mucho. Narcisita de Jesús pasó mucho tiempo en esos momentos de oración, y también llegaba, ella trabajaba, hacía un sobretiempo, como quien dice, no llegaba, tenía una maquinita de esas muy antiguas, primero hacía mano, como era, bordaba y hacía todo, y después, cuando ya tenía la maquinita, empezó a arreglar prendas de vestir, y de lo poco que ganaba ella, este, compraba lo más necesario para los más necesitados, y entonces de ahí, este, con eso ella podía solventar a todas las personas que ella veía que tenían la gran necesidad de tener algo como es el alimento y que vestir. Entonces, Narcisita de Jesús, de ahí cuando ya ella ya mucho tiempo pasó haciendo la obra, ella trasnochaba, casi no, poco dormía, mientras llegaba de acá del lugar donde hacía la obra, eh, un monasterio que estaba ella, y de ahí se fue Narcisita de Jesús, este, y ahí llegaba de noche, mientras hacía la penitencia, se dedicaba a orar, a rezar, y ya no poco dormía, tal punto que llegó, que al pasar el tiempo, ella llegó a enfermar, cada día se sentía más enferma, más enferma, más enferma, pero ella trataba de no decirle a nadie de su enfermedad, de sus dolencias. Entonces ella, cada día que agravaba más, como daban testimonios las demás personas que la veían, que cada día no entendían por qué la veían más reluciente, más hermosa, más llena de vida, más apuesta, más hermosa, o sea, más bonita. Ya no adelgazaba, estaba muy hermosa. Era algo inexplicable, que Narcisita, a pesar de ver cómo ella trabajaba por los hermanos, de la caridad, de la necesidad, este, y, y pasaba tanta mala noche, trabajaba, y no, más bien no se ponía con decaída, demacrada, ni nada, sino que más bien se ponía más reluciente, más bonita, ¿no?
Entonces ellos decían, ¿por qué? Tanto sufrimiento, sin embargo sigue más bonita y todo. Pero pasó el tiempo que ya llega la hora un día, un cierto día, Narcisita de Jesús, este, todas se fueron al, ¿cómo es? Estaban cosiendo, se reunieron y estaban cosiendo en un lugar, en un espacio que les dieron para que ellas cosan ahí en el monasterio. Entonces cuando, de ahí, ya ella ya después llegó el momento que mejor fue a dormir ahí. Y entonces cuando ahí acostumbraban que todas las noches dejaban una madre o sea, una madre o una monja para que esté vigilante de todas las demás hermanas que estén dormidas, ¿no? Que estén dormidas y que estén bien toda la noche. Hasta en ese entonces, Narcisita de Jesús, en el día, un cierto día, llegó muy temprano y le dijo a las hermanas, o sea, las hermanas pensaban que ya no iba a llegar porque era un poquito tarde. Y les decía, sí, me demoré un poquito. Es que pasa de que hoy me voy a un viaje muy largo. Le preguntaron todos a una sola voz, ¿y cuál es el viaje tan largo que puede tener Narcisita? Y él le dice, no, lo único que puedo decir es que me voy lejos, un viaje muy largo y que ya no voy a estar con ustedes. Entonces se pusieron, bueno, no sé qué será, será como una broma, será una broma que está haciendo Narcisita. Bueno, y de ahí después de eso, dice solamente vengo a despedirme. Se despidió de todas, de ellas, con abrazos, y le dijeron que descanse en paz, que duerma, que ya se imaginaba que estaba un poco cansada y que iba a dormir bastante tiempo. Pero tal sorpresa fue que cuando ya en la madrugada, cuando ya era la hora de la revisión de cada habitación, que se golpeaba la puerta para rociar agua bendita y a ver cómo estaban, este, todas contestaban que sí estaban ahí, pero llegaron al cuarto de Narcisita de Jesús y, y entonces se dio cuenta que por debajo de la puerta estaba emanando una luz reluciente, incandescente, que no se podía ni siquiera mirar mucho la puerta porque era muy, muy fuerte la luz. Y, pero ellas acostumbraban a dormir a oscuras, sin embargo, no entendían no entendió ella, o sea, la hermana, por qué estaba tan iluminado. Y también este expelía, o sea, salía de esa puerta una fragancia de olor a lirios perfumado, un perfume fragante, insoportable, que era demasiado fuerte la fragancia. No entendían el por qué. Cuando y ahí igual, ella forzó la puerta, entró y creyó que estaba sumamente dormida Narcisita, pero ya no estaba dormida. Estaba, ya había muerto. Pero de ahí después ya Lesco fue y llamó a las demás hermanas este, del patrocinio, los llamó y le dijo que Narcisita estaba inmóvil, que cree que ya se había muerto, porque, pero aunque no estaba helada, ni tampoco estaba rígido su cuerpo ni nada, sino que más bien estaba frágil. Y todos fueron rápidos, fueron al cuarto de ella y, y no se podían ninguno explicar lo que estaba aconteciendo,
que la fragancia expelía, todo el cuarto se invadió, la habitación se invadió de la fragancia narcisista de Jesús. ¿Por qué? Porque ella ya estaba muerta, estaba, ya había entregado su alma al Creador y ya Narcisita, estaba ya el otro día, ya tuvieron que comunicar que Narcisita había fallecido, pero que estaba en el cuarto. Y ahora de ahí dieron la orden de que la lleven a otro lugar, porque, o sea, ahí la tenían primero ahí, y después ellos dijeron que la pasaran a un lugar de ahí del monasterio, la pusieron ahí, entonces hasta que, a ver, pues si quizás corrompa, no sé, pero el cuerpo incorruptible jamás corrompió, el cuerpo estaba ahí. Llamaron a los jueces, llamaron a las autoridades religiosas y competentes, comisarios y todo, para decir que ya, pues que den la orden para llevarla a un sepelio, o sea, a sepultar. Pero vino acá vinieron las autoridades junto a Narcisista de Jesús y le dijeron, no, que es inexplicable esto. Narcisista de Jesús, una mujer, ya tiene 3 días de muerta y no apesta. Y todo muerto apesta muerto. Y ella es algo inexplicable porque no apesta, ¿no? Y le hicieron la prueba de que si las manos estaban rígidas, el cuerpo no, estaba normal, como dormida. Las manitos se las alzaban, se caían nomás como que estuviera dormida. Lo mismo, le hicieron la prueba de la esperma, le hicieron la prueba de la, con el espejo, le hicieron todas las pruebas y ya estaba muerta, no estaba viva. Entonces de ahí, después de eso, ya decidieron que mejor, ¿cómo es? La dejen nomás en un lugar ahí donde no, ella no, ahí prevaleciera, ¿no? Porque igual no había, o sea, había muerto, pero no se la podía sepultar hasta que ella no se la pueda, ¿cómo es? Hasta que ya no entre en una etapa de, digamos, de corrupción, que corrompa, pero no corrompió nunca. Entonces pasaron los años y Narcisita de Jesús la tenían en Perú, digamos ahí, hasta que intentaron traerla primero por un párroco, trató de traerla pero no pudo porque murió. Y después un tío trató de hacer todos los trámites, un tío de apellido Ronquillo, si no me equivoco. Y él hizo todos los trámites legales para poder atraer acá a Ecuador. Y ahí la trajo, cuando la trajo al, a la iglesia de San José, la tuvo por un tiempo, de ahí la llevaron ¿cómo es? Allá una especie de santuario, no era santuario, era como un lugarcito pequeñito, que yo ahí fue que tuve la gran oportunidad de conocerla muy cerquita a Narcisita de Jesús en su cuerpo, estuve tan cerca, porque no es como ahora que está tan alejadita, o sea, la tienen en el templo y está con una especie digamos, de reja, de- que no puede uno acercarse hacia el cuerpo de ella en el féretro. En cambio, allá donde ella primero la tenían, allá en Nobol, yo sí llegué
y me acerqué ahí junto a ella y y sentí la presencia o sea, sentí ese espíritu de ella que emanaba como de paz, tranquilidad, y que Narcisista de Jesús yo veía que era realmente una santa que tenía este que inspiraba, o sea, en uno sentía una paz profunda sobre ella al acercarse junto a su féretro. De ahí pasaron los años, de ahí hasta que por fin después le hicieron el santuario Narcisa de Jesús en Nobol, el cual donde ella, en el espacio que yo les comento que estaba cuando yo estuve cerca de ella, eso lo dejaron para un museo, en el cual hasta ahora, en la parte del museo era donde estaba ella, en una especie de, ahí estaba un espacio pequeño, donde la tenían en un féretro, ¿ya? Entonces de ahí lo dejaron como para hacer un museo. Y la otra parte hicieron el templo para poder ya después pasar su cuerpo, pasarlo al templo, ¿no? Entonces de ahí así quedó dividida o sea, digamos, la estancia, la iglesia, el templo, el santuario de Narcisita de Jesús en ese espacio, ¿no? Donde ella hasta la actualidad está ahí está en el santuario, ¿no? Y es aquí donde ellos realmente de la tienen hasta su eterno, o sea, propiamente, como decimos los terrenales, Narcisista de Jesús, sus cuerpos reposarán ahí eternamente y para siempre, porque ya llegó a su lugar santo, llegó a su lugar natal, llegó a su tierra que nació, y ya de ahí pasarán generaciones tras generaciones, y Narcisista de Jesús ya no, yo no creo que ya Narcisista de Jesús tenga que salir a su cuerpecito a otro lugar, sino que se quedará en su tierra santa, Nobol, en Nobol, en la hacienda San José, Guayaquil, Ecuador, eh, y es ahí donde ella reposan sus restos espirituales, sus restos de su cuerpo, en quien tenemos tanta fe, que su espíritu divino que está en el cielo es derramado a través de las energías positivas de su cuerpo incorrupto que está la, en el santuario Narcisa de Jesús en Nobol. Entonces, mis amados hermanos, los invito a que sigan ustedes uniéndose en el dulce rebaño de Narcisita de Jesús para que sigamos conociendo más sobre la vida de Narcisita de Jesús Martillo Morán. Narcisita de Jesús, Narcisita de Jesús, ella estuvo ahí por muchos años, ahí estará para siempre, para todas vuestras generaciones que vendrán, esperando a todos sus devotos hacer sus peticiones, y con ella estaremos unidos hasta el último momento de nuestras vidas,
en el dulce rebaño de Narcisista de Jesús Martillo Morán, a través de nuestro subrayo Narcisa de Jesús Martillo Morán. Gracias, mis amados hermanos, por haber estado hoy día. Gracias, Dios Padre Celestial, por habernos permitido un día más de vida. A nuestro Señor Jesucristo, por ser partícipe también de ese amor divino, con Narcisista de Jesús Martillo Morán. Y a todos los santos de nuestra devoción, mil bendiciones, mis amados hermanos. Gracias por haber estado juntos en el dulce rebaño de Narcisista de Jesús Martillo Morán. Amén, amén y amén. Mil bendiciones para todos ustedes, mis amados hermanos.